El rompecabezas es un juego que tiene muchas piezas mezcladas que encajan entre sí. Se elige una para empezar y a medida que se van encontrando, permiten ir descubriendo una imagen. Rompecabezas, por la dificultad de la búsqueda, por la confusión que pueden generar algunas piezas que parecen iguales cuando en realidad solo una es la correcta. Mi vida es un eterno rompecabezas. Cada vez que encuentro una pieza, las imágenes vuelven a cobrar sentido, las sensaciones se despiertan y se activa la memoria. Empezar a armarlo fue una decisión difícil. Hubo que encontrar palabras, hurgar en el dolor, descifrar secretos familiares, silencios de la sociedad. Las anécdotas que voy recordando están divididas por el tiempo en que viví con mis papás y el día en que mis abuelos me llevaron a vivir con ellos. La división pertenece a dos mundos de existencia paralela que se vivían en el país, el de la clandestinidad y el de la superficie, donde mucha gente seguía como si nada pasara, mirando para otro lado, por supervivencia o indiferencia. Esa realidad ocultaba y callaba mi otra historia. Cuando mis abuelos me fueron a buscar y el colectivo se alejaba, me quedé mirando la imagen de mi mamá hasta el último momento. Mi abuela dice que no, que yo estaba muy contenta de irme con ellos y que me dormía enseguida. Mi mamá me dejó con mis abuelos, prometiéndome que iba a volver, y yo me quedé esperando que su promesa se cumpla. Me quedan todavía rastros de la ansiedad que me provocaba el sonido del teléfono o el timbre. Aparece entonces una fecha, mi primer cumpleaños, con mis abuelos. Todos esperábamos una noticia. Había pasado un tiempo que nos llamaba. Llamaría para mi cumpleaños, que paradójicamente también era el de ella. Sin embargo, nos llamó. Mi abuela escribió un telegrama que decía: «Feliz cumpleaños, mamá», y lo pasó por debajo de la puerta. Hizo como que lo descubría y yo hice como que le creía. No sé cuánto tiempo vivimos en la clandestinidad. Creo que fueron 2 años. Parecen pocos, pero sin embargo para mí fueron fundamentales para el resto de mi vida. Con mi mamá viví hasta los 5 años, casi 6. Siempre agrego el casi 6 cuando cuento la historia, porque me da la sensación que aquí sí queda registrado hasta el último momento que estuve con ella. Los primeros años estuvimos los 3 juntos, mi papá, mi mamá y yo. Él desapareció un año antes. La imagen más clara que tengo de él es en Radatili. Ordenaba y cantaba una canción de Alberto Cortés. Cuando un amigo se va, deja un espacio vacío. Parece premonitorio, pero lejos de eso la cantaba porque estaba contento. Fue una de las pocas veces que lo recuerdo así. Cada vez que salía, me hacía una lista de recomendaciones que a mí me costaba registrar. Que en la casa de la vuelta viven policías, que pasá por la vereda de enfrente, que cuando pases no mires, no hables con nadie. Si te preguntan, yo me llamo, bueno, nunca recordé ese nombre. Y soy maestra, y tu papá se llama y tampoco me acuerdo, y es ingeniero. Yo salía tratando de no olvidarme de nada. Cuando pasaba por la casa de los policías, miraba de reojo. Me causaba mucha curiosidad de estar tan cerca del enemigo. La única carta que recibí de mi mamá fue al poco tiempo de estar con mis abuelos. Entre otras cosas me decía que nunca me olvide de lo que ellos, los tíos y mucha otra gente quiere hacer, de lo que pensamos cómo tienen que vivir los pobres y aún los que no son tan pobres, de no ser egoístas y de compartir todo. La carta que mi mamá me mandó la pude leer una sola vez. Cuando al tiempo quise releerla, le pedí a mi abuela que me la volviera a mostrar. Me dijo que la tenía que buscar. Las veces siguientes que insistí, me dijo que no la encontraba, que seguro la había perdido. Hubo una vez que le rogué que la busque, que yo la quería leer. Fue entonces cuando me dijo que la carta nunca había existido, que yo había soñado. Pude recuperarla recién a los 24 años. Fue la primera pieza para empezar a recuperar mi historia. Ni muertos ni vivos, dijo Videla. Están desaparecidos. Son un ente, no están. Desaparecidos. Así los nombramos y reproducimos el dolor. Una de las tantas veces que mis amigos me preguntaron dónde estaban mis papás, me atreví a contestar: no están, pensando que con esa respuesta me dejarían en paz. Una vez le pregunté a mi abuela si podía ir yo a hablar con los militares, que a mí me tenían que decir. En esa época pensaba que los grandes no le mentían a los chicos. Cuando el pasado encuentra palabras, aparecen caras de sorpresa, horror, lástima, rechazo, indiferencia. Entonces se vislumbra la derrota. Gana el pensamiento del selectivo, amansador, sedante.
Sin embargo, hay piezas de este rompecabezas que aparecen sacudiendo la verdad silenciada. Un hijo que recupera su identidad, cuerpos que surgen del mar, desaparecidos que aparecen con nombre, historia, alguien que los busca, que los reivindica. No tenemos cosas lindas para contar. Somos testimonios vivientes del horror. Nos tocó contar lo que no gusta o no se quiere escuchar. Pobres, tienen mucho odio. Cuando algunos hijos empezamos a amar nuestra historia, lo hicimos con todo lo que eso significa. No elegimos qué sentir cuando recordamos. Odiamos como amamos. Amamos a nuestros padres por su atrevimiento, su valentía, su anormalidad, su subversión, intentar cambiar el orden social o político. Odiamos la impunidad, la hipocresía, la indiferencia y a los que nos dicen que hay que olvidar. ¿Para qué mirar el pasado? Nuestro país no crece porque quedó atrapado en el pasado. Tenemos que mirar hacia adelante. Hay mucho rencor, mucho odio, hay que saber perdonar, porque todavía faltan piezas. Aparece la necesidad de saber. ¿Los tiraron al río? ¿Al mar donde me bañaban las vacaciones con mis abuelos? ¿Estarán en una fosa en Mar del Plata donde vivimos la última vez? ¿En Buenos Aires donde muchos fueron trasladados? No, hijo. Todavía no sé dónde los enterraron. Y bueno, mamá, aparecerán como los dinosaurios que los encuentran después de mucho tiempo. Municipalidad de Villa La Angostura.